El terreno de juego. Entre los aspectos que vamos a tratar en el terreno de juego hablaremos de la superficie de juego, de la marcación del terreno, de las dimensiones, de las áreas y de las metas. Los objetivos o aspectos clave de este bloque sería conocer las superficies, aprender su marcación, las dimensiones y conocer las infracciones relativas con la demarcación del terreno de juego. Las superficies podrán ser naturales o artificiales. El color de las superficies artificiales debe ser obligatoriamente de color verde. Tendrán un concepto de calidad de la FIFA, un concepto de calidad de International Artificial Turf Standard y otras líneas de un color diferente. Quiere decirse que se permite que existan otras líneas de las que delimitan el terreno de juego, pero en el caso de existir deben tener un color diferente a las que marcan el terreno de juego principal. Esto sucede muchas veces cuando en un campo de fútbol 11 se utilizan distintas demarcaciones para establecer, por ejemplo, o demarcar dos campos transversales de fútbol 7, con lo cual tendrían que tener colores distintos cada una de las demarcaciones. El campo o el terreno de juego debe ser rectangular y marcado siempre con líneas y no mediante surcos o cualquier otro tipo de elementos. Todas las líneas del terreno de juego pertenecen a las zonas que demarcan o delimitan. Esto es sencillo de entender, puesto que, poniendo un ejemplo claro, en el supuesto de que un balón vaya a traspasar una línea de banda o de meta, hasta el momento en el que no lo traspase completamente, el balón estaría en juego. Al igual que si se produce cualquier infracción al borde del área de penalti, por ejemplo, delimitaría el que sea una falta o penalti el hecho de que se cometiera fuera del área o sobre la línea. Si la infracción ocurriese sobre la propia línea, estaríamos hablando que se tendría que reanudar con el lanzamiento de un penal. Las líneas de banda y las líneas de meta. El terreno de juego está dividido en dos mitades por una línea media que unirá los puntos medios de las dos líneas de banda. El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea media. Alrededor del círculo central y con un radio de 9 metros 15 centímetros se establece el círculo central. El círculo central viene determinado por las prerrogativas del equipo que efectúa el saque de inicio, el saque de centro, el saque de inicio, en el cual los contrarios deben permanecer a una distancia mínima de 9,15. La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta. Longitud de línea de banda. El mínimo establecido en las reglas de juego es de 90 metros, por un máximo de 120 metros. En cuanto a la anchura, o la línea de meta, se establece en el reglamento que el mínimo ha de ser de 45 metros por un máximo de 90. Todas las líneas deberán tener la misma anchura. Si bien el reglamento no establece un mínimo, sí establece que como máximo tendrán 12 centímetros. Y estas líneas, sobre todo en cuanto a lo que establece con la línea de meta, deberán tener la misma anchura que los marcos de la portería. Para los partidos internacionales existen unas delimitaciones distintas a las que se establecen para los partidos de competiciones nacionales. En cuanto a la longitud de la línea de banda, el reglamento establece que ha de ser entre 100 metros y 110 metros de longitud, mientras que la anchura del terreno de juego o la línea de meta se establece que tiene que tener un mínimo de 64 por un máximo de 75 metros. La FIFA recomienda que para partidos de alto nivel profesional las dimensiones serán de 105 metros de longitud por 68 metros de anchura. Dichas dimensiones, también establece este organismo, que son obligatorias para los partidos de Copa Mundial de la FIFA y para los campeonatos de las confederaciones, tanto Champions League, Europe League, etc. Se podrán jugar partidos en campos de diferentes dimensiones. No obstante, la FIFA recomienda con insistencia que los estadios nuevos tengan un terreno de juego de 105 por 68 metros. En la diapositiva vemos el trazado de las líneas de meta, la línea de banda, y aquí aparecen las áreas. Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 5,5 metros de la parte interior de cada poste de meta y dichas líneas se adentrarán otros 5,5 metros en el terreno de juego uniéndose
obteniendo así la demarcación del área de meta. En cuanto al área penal, se trazarán igualmente dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 16,50 metros de la parte interior de cada poste de meta, y estas dos líneas se adentrarán en el campo 16,5 metros igualmente en el terreno de juego y se unirán, obteniendo la demarcación del área de penal. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área de penalti. En cada área penal se marcará un punto penal a 11 metros de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante a estos. Al exterior de cada área penal se trazará un semicírculo con un radio de 9,15 metros desde el punto de penal. Bien, la finalidad del semicírculo de penal no es otra sino la de establecer, y como única excepción que marca el reglamento, el que ninguno de los jugadores, bien sean atacantes o defensores, se puedan adentrar sobre esta línea o sobre este semicírculo, puesto que, como hemos dicho, es una excepción en la cual tampoco se le permite a los jugadores compañeros del lanzador del penal adentrarse en esta área. En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín cuya altura mínima será de 1,5 metros. Queda terminantemente prohibido poder retirar el banderín para efectuar un saque por molestias o por lo que fuere. En la diapositiva vemos el gráfico cómo tendría que ser el banderín de esquina. Se podrán colocar banderines en cada extremo de la línea media, a 1 metro mínimo de la línea de banda, si bien es una característica que el reglamento deja opcional a las confederaciones. El banderín de esquina tiene un cuadrante con un radio de 1 metro y el balón deberá estar colocado en el interior. Las metas. Antes de nada, decir que no deben constituir ningún peligro para los jugadores. La distancia entre los postes será de 7,32 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2,44 metros. Veríamos en el gráfico, las medidas de dónde estarían tomadas serían medidas interiores, tanto los 7,32 del larguero como los 2,44 de los postes. Los elementos de la meta son tres. En primer lugar, los marcos, la red y los elementos de sujeción de la red. Los postes y el travesaño deberán ser de madera, de metal o de cualquier otro material aprobado y deben tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica. Deberán ser de color blanco. Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 centímetros, y como hemos dicho antes, deberán tener la misma o el mismo diámetro que la anchura de la línea de meta. Los postes deben estar anclados firmemente al suelo. También se pueden utilizar metas portátiles, solo en caso de que se cumpla esta condición. Veríamos aquí las secciones de los postes de meta. Si las secciones pueden ser, como hemos dicho, cuadrada, rectangular. En este caso vemos una sección cuadrada vista desde arriba y los lados deben ser paralelos o perpendiculares a la línea de meta. Aquí veríamos una sección elíptica que, vista desde arriba, el eje más largo debe ser perpendicular también a esta propia línea de meta. En este caso vemos una sección cuadrada y el lado más largo del rectángulo debe ser perpendicular a la línea de meta. Una vez vistas las diferentes secciones que encontramos en los postes, hay que decir que ante una rotura del travesaño o de cualquiera de los marcos se detiene el partido. Si no es posible reparar el travesaño, se deberá suspender y dar por finalizado el encuentro. No se permitirá el empleo de una cuerda como reemplazo del travesaño. El reglamento establece que se podrán colgar redes sujetas de forma conveniente y que no estorben al guardameta, si bien es preceptivo por los reglamentos que desarrollan las propias reglas de juego establecidos por las diferentes asociaciones la obligatoriedad en la mayoría de los casos.
Las redes pueden estar fabricadas de fibras naturales como el yute o de fibras sintéticas como el nylon. La red fija los postes sin estar tensa para evitar el rebote o puede estar fijada a mástiles o soportes traseros. Estas dos opciones son reglamentarias. Las sujeciones de la red al marco no deben ofrecer peligro, tienen que estar fabricadas de un material que no sea corrosivo y que los ganchos de acero quedarían prohibidos, por lo tanto se debería ser de un material plástico que no generase ningún peligro para el futbolista. Al suelo quedarán fijadas por cuerda lastrada o por puntos de fijación igualmente que no sobresalgan del terreno. En cuanto al área técnica, hay que decir que es un área especial para que el personal técnico y los sustitutos ocupen su puesto natural fuera del terreno de juego. En cuanto a la demarcación del área técnica, el reglamento establece que ha de ser de 1 metro del área de los asientos hacia adelante hasta 1 metro de la línea de banda. Las marcaciones para delimitar dicha área han de ser líneas longitudinales discontinuas y no establece la regla que sea obligatorio trazarla, pero si se traza debe fijarse con las medidas dichas anteriormente, de 1 metro hacia cada lado del banquillo y como máximo a 1 metro de la línea de banda. El número de personas autorizadas para estar en el área técnica viene determinado por el reglamento de la propia competición. En conformidad con el reglamento de la competición, se deberá identificar a los ocupantes del área técnica antes del inicio del partido. El entrenador y los oficiales deberán permanecer dentro de los límites, salvo circunstancias especiales. Solamente una persona, un técnico u oficial, se permite que esté de pie para dar instrucciones técnicas. Los ocupantes del área técnica deberán comportarse de manera correcta en todo momento del partido. El terreno de juego y los espacios auxiliares libres de obstáculos peligrosos. Las esquinas del terreno dispondrán de suficiente espacio para lanzar los saques de esquina sin que sea peligroso para los futbolistas. En cuanto a la publicidad a ras de suelo, el reglamento establece que debe quedar siempre a 1 metro de distancia al exterior de las líneas de demarcación del terreno de juego, tanto de banda como de meta. Sin embargo, desde esta temporada veremos que hay una regulación distinta para la publicidad que no sea a ras de suelo. Vemos en este gráfico, en esta fotografía, cómo quedaría a 1 metro una publicidad a ras de suelo a modo de tapiz, siempre colocada a 1 metro como mínimo. En cuanto a la publicidad vertical, debe hallarse a 1 metro de las líneas de banda, pero debe hallarse a la misma distancia de la línea de meta que la profundidad de las redes de meta y a 1 metro en el espacio que ocupa la propia red de la portería. Queda prohibida por el reglamento de fútbol la publicidad comercial en el terreno de juego y en sus alrededores. Dicha prohibición será en los momentos en que los equipos se encuentren propiamente en el terreno de juego, estando autorizada para los distintos otros tiempos del partido. Se prohíbe la publicidad en las metas, en las redes, en los banderines y sus postes, así como en cualquier otro elemento del terreno de juego. No se instalará equipo ajeno a estos accesorios, como por ejemplo cámaras, micrófonos, etc. La prohibición de reproducción real o virtual de logotipos o emblemas representativos, bien de la FIFA o de otras confederaciones, bien sean de carácter internacional o nacional. Y en cuanto a las infracciones propias con respecto al terreno de juego, hablaríamos de que si un jugador realiza marcas no autorizadas en el terreno de juego con el pie, será amonestado por conducta antideportiva. Si el árbitro se percatase de esta acción durante el partido, amonestará al infractor por conducta antideportiva inmediatamente en el siguiente momento en que el balón esté en fuera de juego, no siendo necesario detener el encuentro para proceder a dicha amonestación. En cuanto a las preguntas control de este bloque, cabría establecer la primera diciendo qué ocurriría si durante el partido se desplaza
el larguero y no hay forma de repararlo o reemplazarlo. La segunda podría ser si un guardameta u otro jugador hace marcas no autorizadas con el pie en el terreno de juego, ¿cómo deberá proceder el árbitro? Y en cuanto a la tercera, los objetivos o aspectos clave de este bloque sería conocer las superficies, aprender su marcación, las dimensiones y conocer las infracciones relativas con la demarcación del terreno de juego. Las superficies podrán ser naturales o artificiales. El color de las superficies artificiales debe ser obligatoriamente de color verde. Del terreno de juego pertenecen a las zonas que demarcan o delimitan. Esto es sencillo de entender, puesto que, poniendo un ejemplo claro, en el supuesto de que un balón vaya a traspasar una línea de banda o de meta, hasta el momento en el que no lo traspase completamente, el balón estaría en juego, al igual que si se produce cualquier infracción al borde del área de penalti, por ejemplo, delimitaría el que sea en un campo de fútbol 11, se utilizan distintas demarcaciones para establecer, por ejemplo, o demarcar dos campos transversales de fútbol 7, con lo cual tendrían que tener colores distintos cada una de las demarcaciones. El campo o el terreno de juego debe ser rectangular y marcado siempre con líneas y no mediante surcos o cualquier otro tipo de elementos. Todas las líneas El terreno de juego. Entre los aspectos que vamos a tratar en el terreno de juego hablaremos de la superficie de juego, de la marcación del terreno, de las dimensiones, de las áreas y de las metas. Tendrán un concepto de calidad de la FIFA, un concepto de calidad de International Artificial Turf Standard y otras líneas de un color diferente. Quiere decirse que se permite que existan otras líneas de las que delimitan el terreno de juego, pero en el caso de existir deben tener un color diferente a las que marcan el terreno de juego principal. Esto sucede muchas veces cuando